Nuestra dependencia del petróleo les asegura a las compañías energéticas continuar recibiendo increíbles beneficios. Los he visto reunir un gran número de recursos para boicotear las alternativas energéticas, para controlar las reservas mundiales y mantener el precio del petróleo elevado. Tienen suficiente dinero y poder para eliminar cualquier cosa que pueda amenazar su monopolio. Así que, ¿quién está detrás de todas estas compañías energéticas? El imperio del petróleo de los Rockefeller comenzó en 1870, cuando John D. Rockefeller fundó la compañía Standard Oil y se convirtió en el primer multimillonario de Estados Unidos. Desde entonces, Standard Oil se ha convertido en ExxonMobil y en otras compañías. Y los Rockefeller también controlan nuestra comida. Fueron los responsables del cambio de producción que sufrió el planeta al pasar a una agricultura de gran escala basada en el petróleo. Recuerdo la llamada Revolución Verde de los años 60 y 70. Como la mayoría de gente, yo también pensaba que era algo positivo. Sin embargo, se basó en la plantación de enormes campos con un solo cultivo, usando grandes cantidades de fertilizantes, herbicidas y pesticidas basados en el petróleo. La Revolución Verde fue idea del Departamento de Ciencias Naturales de la Fundación Rockefeller, junto con importantes empresas agrícolas. La agricultura basada en el petróleo proporcionaba una gran cantidad de nuevos beneficios para la industria del petróleo, pero nunca cumplió con las promesas de acabar con el hambre y promover la salud. Al principio, la Revolución Verde aumentó la productividad, porque cada trozo de terreno se utilizaba para la producción inmediata, aunque los verdaderos costes los estamos viendo ahora. Los contribuyentes pagan miles de millones en subsidios a las grandes empresas agroindustriales. Las pequeñas plantaciones familiares han desaparecido. La biodiversidad se ha destruido. Los químicos tóxicos envenenan a los trabajadores de las plantaciones y contaminan la tierra, el agua y nuestro suministro de comida, poniendo en peligro la salud de todos nosotros. En 2010, aproximadamente 1 de cada 7 personas de todo el mundo no tenía lo suficiente para comer. Las enormes empresas que nos han introducido las sustancias químicas en la agricultura industrial química hablaban de 3 instrumentos para consolidar la cadena alimenticia. Primero, la ingeniería genética como un método de control. Segundo, patentar las semillas y la vida como una medida de control. Declarar la semilla como propiedad privada. Calificar de delincuentes a los agricultores que guarden semillas como si fuera un delito contra la propiedad intelectual. Y tercero, los llamados tratados de libre comercio, que privarían a los ciudadanos de a pie y a los agricultores del derecho a guardar semillas. El último paso que se ha dado ha sido el diseño de una tecnología de exterminación para crear semillas estériles para aumentar todavía más la dependencia que tiene la humanidad de un puñado de compañías. Con lo que estamos haciendo con las semillas, estamos creando literalmente por primera vez una nueva colonización, lo que yo llamo la colonización del futuro. Which I call the colonization of the future. Llevo 20 años recorriendo el mundo y en todas partes he oído hablar de esta multinacional estadounidense. Y la verdad, no siempre bien. Deseando saber más, he navegado durante meses por la red, encajando pacientemente las piezas del rompecabezas. En su página de internet, Monsanto se presenta como una empresa agrícola cuyo objetivo es ayudar a los agricultores a producir alimentos más sanos, reduciendo a su vez el impacto de la agricultura sobre el entorno. Su producto estrella es el Roundup, el herbicida más vendido en el mundo desde hace 30 años. Una aplicación y se acabaron las malas hierbas. Roundup. Monsanto es igualmente líder mundial en biotecnología. El 90% de los OMG, organismos modificados genéticamente o transgénicos cultivados en el planeta, son suyos. La gran mayoría fueron manipulados genéticamente para que fueran resistentes a las emisiones de Roundup, como por ejemplo la soja Roundup Ready, literalmente lista para el Roundup. Los transgénicos de Monsanto han invadido el mundo,
Pero nunca una aplicación agroindustrial había despertado tantas pasiones y polémicas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los riesgos de los OMG? ¿Y puede el pasado de la empresa aclarar lo que realmente es o pretende ser en la actualidad? Fundada en 1901 en San Luis, en el estado de Missouri, Monsanto no ha sido siempre una empresa agrícola. Fue en primer lugar una de las mayores empresas químicas del siglo XX. La química trabaja para usted, al igual que Monsanto trabaja para usted. Monsanto. La química creativa hace maravillas para usted. Las maravillas cantadas por la publicidad han hecho de Monsanto una de las empresas más polémicas de la era industrial. Agente naranja, aspartamo, hormonas del crecimiento bovino. Y si tomamos como ejemplo el Roundup, el herbicida favorito de los jardineros y agricultores, ¿qué es exactamente? Es el nombre comercial dado por Monsanto al glifosato, un herbicida no selectivo o total, porque destruye todas las plantas. Lanzado al mercado en 1974, obtuvo un éxito fulgurante porque Monsanto afirmó siempre que era biodegradable y bueno para el entorno. Le presentamos Roundup, el primer herbicida biodegradable. Destruye las malas hierbas desde el tallo a las raíces y no contamina la tierra ni el hueso de res. Roundup, el herbicida con el que da gusto quitar las malas hierbas. Roundup biodegradable. Ken Cook tiene razón. La empresa ha sido condenada 2 veces por publicidad engañosa. La primera en Nueva York, en 1996. La segunda en Francia, el año pasado. Los jueces consideraron que las menciones biodegradable, deja el suelo limpio y respeta el medio ambiente eran mensajes publicitarios engañosos. Más aún considerando que según los estudios realizados por el propio grupo Monsanto, solo se consigue un nivel de degradación biológica del 2% después de 28 días. He ahí la razón por la que biodegradable ha desaparecido recientemente de los bidones. Pero eso no es todo. Numerosos estudios científicos demuestran que el Roundup es altamente tóxico. Un ejemplo, el Roundup provoca alteraciones en la división celular. Un estudio del profesor Robert Bellet. El profesor Bellet trabaja para el CNRS y el Instituto Pierre y Marie Curie. Ha estudiado los efectos del Roundup sobre óvulos fecundados de erizos de mar. La gran sorpresa fue que el Roundup afectaba a la división celular. Enseguida observamos que el Roundup alteraba el proceso de la división celular, no al mecanismo de la división, sino a los mecanismos que controlan la división de las células. Es necesario comprender cómo se origina un cáncer. Al principio las células no son cancerosas, pero a partir de un determinado momento se producen modificaciones en ellas y la modificación principal es lo que se denomina la inestabilidad desde el punto de vista genético. Y esa es la primera alteración que hemos observado y demostrado para el Roundup. Por eso mantenemos que, en nuestra opinión, el Roundup induce las primeras etapas que conducen al cáncer. Y tenemos cuidado de no decir inductor del cáncer, porque el cáncer lo veremos dentro de 30 o 40 años. Inmediatamente cuando obtuvimos esos resultados, nos dimos cuenta de la importancia que podía tener para la gente que lo usa, porque las dosis con que trabajamos son muy inferiores a aquellas que utiliza la gente. Y pensamos, rápido, es necesario alertar lo antes posible y de la mejor forma posible a la opinión pública. Y para hacerlo pensé que lo mejor sería dirigirme a mis superiores y me sorprendió un poco, la verdad, muchísimo, cuando me sugirieron o incitaron vehementemente a que no hiciera públicos los resultados porque detrás estaba la cuestión de los transgénicos. Es una historia increíble. Se ha ocultado la toxicidad del Roundup para proteger el desarrollo de los transgénicos. Remontémonos al inicio de la historia de los transgénicos. Según la página web de Monsanto,
La soja Roundup Ready fue el primer cultivo transgénico autorizado en Estados Unidos en 1996. Sus productores están agrupados en la ASA, la Asociación Americana de la Soja, cuya dirección puede encontrarse en la página de Monsanto. John Hoffman, su vicepresidente, es un defensor incondicional de la biotecnología. En primavera, hacia el 1 de mayo, fumigo una vez con Roundup para matar las malas hierbas. Y después, 6 o 7 semanas más tarde, hago una segunda aplicación. Y eso es suficiente para todo el año. Antes de que existiera el método Roundup Ready, los campos estaban llenos de malas hierbas. Teníamos que buscarlas y arrancarlas con las manos. Era mucho trabajo. El sistema Roundup Ready me permite ahorrar tiempo y dinero. Aparentemente, la nueva maravilla de Monsanto lo tiene todo para seducir a los agricultores. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo puede sobrevivir la soja a las emisiones de Roundup? Esto es una célula de soja. El corazón de la célula, el núcleo, contiene su ADN, la estructura genética de la soja. Para crear su transgénico, Monsanto atravesó la frontera entre las especies. Sus investigadores han seleccionado un gen procedente de una bacteria que le hace resistente al Roundup. El gen se fija a partículas de oro microscópicas que se bombardean sobre las células de soja con un cañón de genes. El gen penetra en el ADN y fabrica una proteína que permite a la planta resistir al Roundup. Cuando el herbicida es pulverizado, mata a todas las malas hierbas excepto a la soja. A decir verdad, es una extraordinaria hazaña tecnológica. Pero igualmente, la soja destinada a ser fumigada por un potente herbicida terminará en el plato del consumidor. Imaginamos que, por lo tanto, fue cuidadosamente estudiada antes de su comercialización. Esta rata fue alimentada con maíz transgénico Monsanto y con agua en la que se introdujeron dosis autorizadas en Estados Unidos del herbicida utilizado en los cultivos. Su deformación responde a un tumor. Otras ratas utilizadas en el mismo estudio desarrollado en Francia han muerto en proporción muy superior a lo normal. Los resultados han llevado a París a pedir a la Unión Europea que aplique el principio de precaución en el caso de los transgénicos, dicho en otras palabras, por si acaso. El equipo de la Universidad de Caen llevó a cabo una experiencia durante 2 años con una muestra de 200 ratas de laboratorio sobre la variedad genéticamente modificada del maíz. Según explica este responsable científico, las pruebas reglamentarias se hacen solo durante 3 meses, pero las enfermedades, la muerte de las ratas a consecuencia de tumores, comienzan a partir del 4.º mes. Lo que quiere decir que las pruebas reglamentarias de 3 meses no son eficaces y lo que se quiere medir son los efectos en la salud de una alimentación con productos genéticamente modificados. Regardez bien ces images, elles vont faire le tour du monde. Ces rats ont été nourris de maïs transgénique pendant toute leur vie. Les tumeurs qui les affectent sont énormes. L'étude qui a permis de révéler l'impact des OGM sur la santé de ces rats vient de se terminer. Elle a bénéficié de moyens techniques et financiers exceptionnels. Pendant 2 ans, nous avons pu en suivre tout le déroulement. Après des années de doutes et de polémiques, allons-nous enfin connaître la vérité sur les OGM ? Ne serions-nous pas alors face à un scandale de santé publique touchant le monde entier ? Donc c'est la plus longue et la plus détaillée des études à ce jour sur un OGM. Et aussi, nous avons fait une autre étude en même temps. C'est sur le principal pesticide du monde, le Roundup. C'est un herbicide, il fait partie de la principale catégorie des pesticides. Nous avons passé plus d'1 année à obtenir des maïs transgéniques, car aucun producteur d'OGM ne voulait facilement les donner, étant donné que Monsanto fait signer des accords pour que ces semences ne servent pas à la recherche, ou alors qu'il faut un accord avec eux pour le faire. Et nous voulions que l'étude soit indépendante. C'est la première fois que l'on fait des études sur 2 ans sur des OGM. Ça, c'est déjà la grande différence.
En plus de ça, on a essayé justement d'évaluer le maximum de paramètres biochimiques et biologiques possibles, avec des prises de sang itératives, des prises de poids, des analyses d'urine. On étudie les paramètres hépatiques, les paramètres urinaires, les paramètres sanguins, tous ceux qu'on peut étudier, les paramètres hormonaux qui n'ont jamais été étudiés non plus dans les précédentes études. Donc c'est vraiment une première mondiale. Jusqu'ici, le maïs NK603, l'OGM retenu pour cette étude, n'avait été testé que pendant 3 mois, sous le seul contrôle de son fabricant, Monsanto. Quant au Roundup, également produit par la multinationale et utilisé pour la culture du maïs, seul son principe actif, le glyphosate, avait été évalué et non sa formule complète. Or, pour permettre au principe actif de pénétrer dans les cellules de la plante, l'industriel utilise des adjuvants qui peuvent parfois se révéler plus nocifs que le glyphosate lui-même. Le but est double, à la fois de mener les études comme elles doivent être menées, selon les normes internationales, mais pas en les lisant de manière la plus laxiste possible, comme font certains industriels, mais en la lisant de manière la plus rigoureuse possible. Et deuxièmement, de savoir effectivement s'il y a des effets secondaires. Mais comment peut-on le savoir, sinon en donnant ça à des animaux et en mesurant tous les paramètres sanguins et en regardant tous leurs organes finement? Sans doute serait-il utile à ce stade de savoir à quoi servent les OGM. C'est le plus souvent une plante qui a été conçue soit pour produire son propre insecticide, soit pour être tolérante à un herbicide qu'elle pourra recevoir à dose massive sans mourir. On comprend bien l'intérêt pour l'agriculteur. Il pourra par exemple épandre du Roundup sur son champ, toutes les mauvaises herbes disparaîtront, seul restera l'OGM cultivé. On comprend moins bien l'intérêt pour le consommateur qui risque, lui, d'avaler un produit devenu une véritable éponge à pesticides. D'où l'importance de pouvoir évaluer l'OGM et les résidus qu'il contient, et le pesticide seul. Alors pourquoi ça n'avait jamais été testé? Parce que les compagnies, elles faisaient leurs tests soit avec l'OGM traité au Roundup, comme il se doit, et donc on ne pouvait pas différencier l'effet OGM de l'effet Roundup, soit elle faisait, sans le préciser, le test sur l'OGM. Il n'y avait pas vraiment de standard à ce niveau. Donc ce que nous avons décidé de faire, c'est enfin tordre le cou à la question, est-ce dû à l'OGM ou est-ce dû aux pesticides? Alors que pendant plus de 10 ans, les commissions nationales ne se préoccupaient pas de l'effet pesticide. Ainsi, l'Europe n'exige même pas que des tests de toxicité chronique soient menés systématiquement sur des animaux. Et quand elle le demande, ce sont les industriels qui décident eux-mêmes du protocole à utiliser. La pomme de terre Amflora, par exemple, n'a été testée que sur un groupe de 30 rats, dont 10 seulement consommaient l'OGM. Les maïs de Monsanto ont été testés sur 400 rats. 80 étaient nourris avec la plante transgénique, mais seuls 40 ont été analysés au niveau de leur sang. Dans tous les cas, aucune de ces études n'a dépassé 90 jours. Alors ce que vous remarquez sur ce résultat, c'est que on a des groupes de rats, des mâles et des femelles, qui mangent des OGM au Roundup ou du Roundup. Chaque fois qu'on monte une marche d'escalier, c'est un rat qui meurt. Et vous voyez, la limite est à 10, puisqu'on a 10 rats par groupe. La courbe en pointillé, on voit que ce sont les femelles du groupe normal qui mangent le régime tout à fait normal et qui meurent. Donc voilà, seulement 2 animaux qui meurent de mort spontanée au bout globalement de 550 jours. Par contre, toutes les femelles qui mangent des OGM ou qui mangent des OGM traités au Roundup ou qui boivent du Roundup meurent davantage que les rats normaux. Alors après, on peut nous dire, est-ce que c'est statistiquement significatif? Nous, ce qui nous intéresse, c'est que là, on meurt 6 fois plus dans ce groupe-là que chez les contrôles. Donc on a une augmentation de 600%. Il n'y a même plus besoin en biologie ou en médecine de statistiques à ce niveau. Un point important à soulever quand même pour la compréhension, c'est que vous savez que toutes les études faites sur des rats sont des études faites sur 3 mois. Et comme par hasard, là, on ne voit aucun trouble apparaître avant 3 mois. Les premiers troubles apparaissent au 4e mois. Ça, c'est très important. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire que des études sur 3 mois ne servent à rien. Exactement. Si ce n'est à donner de bonne conscience. L'équipe du professeur Serralini a disséqué chacun des 200 rats
pour analyser exactement ce qui affectait leurs organes. Le but, tenter de comprendre comment chacun des 3 régimes, OGM, OGM et Roundup seul, pouvait agir sur le métabolisme des animaux, particulièrement en ce qui concerne l'apparition de tumeurs qui, sans surprise, ne se développent seulement qu'après le 3e mois. Alors, le nombre de tumeurs palpables, bien visibles, qui apparaissent chez les animaux au cours de l'expérience sont représentés sur cette figure. Donc là, on a les rats qui ne reçoivent que des OGM face à ceux qui mangent une nourriture normale. Vous voyez qu'il y a très peu de mâles qui ont des tumeurs. Ils sont plus résistants pendant la durée du traitement. Donc, ce que nous remarquons sur ces figures, c'est que chaque fois qu'on monte une marche d'escalier, ce sont des grosses tumeurs qui font au moins 17 mm sur 17 mm, ce qui veut dire que pour le rat, pour montrer des photos, c'est énorme, hein, ça peut être l'équivalent d'une tumeur grosse comme ça chez l'homme, hein, énorme. Il se trouve qu'on a identifié chacune de ces tumeurs et 94% des tumeurs sont des tumeurs dites mammaires, c'est-à-dire ce qui correspondrait à des tumeurs du sein chez la femelle. Donc là, il y a des tumeurs du rein chez les mâles, mais il y a aussi des tumeurs mammaires, ce qui est assez exceptionnel chez les mâles. Ça laisse soupçonner un effet hormonal. Et d'ailleurs, qui n'est pas dose dépendant. Le cancer, 60% des cancers du sein, en fait, dépendent de perturbations hormonales. L'étude du professeur Seralini nous réserve une dernière surprise. Et celle-là est de taille. Alors que l'on pouvait soupçonner que la surmortalité des rats serait principalement due aux pesticides associés au maïs, il semblerait que l'étude ait mis en évidence pour la première fois au monde un effet dû à la transgénèse elle-même. C'est-à-dire que le seul fait d'intervenir sur le génome de la plante pour le modifier pourrait avoir des conséquences que personne jusque-là n'avait prévues. De quoi remettre en cause toutes les conceptions scientifiques ayant conduit à l'invention des OGM. On n'avait jamais testé le Roundup lui-même pendant 2 ans. Ceci dit, le Roundup dans nos études cellulaires montrait que les cellules de foie, d'embryon, de rein, de placenta, de cordon ombilical mouraient beaucoup plus vite. Donc là, on peut dire que globalement, on a cette surmortalité OGM et Roundup. Mais ma plus grande surprise, ça a été de constater cette surmortalité pour l'OGM tout seul, sans Roundup. C'est-à-dire que les OGM faisaient mourir plus vite et plus fort les femelles et même certains mâles que le régime contrôle. Et donc, il y a là un effet qui peut être dû soit au gène de l'OGM qui s'est mal inséré dans la plante et qui a perturbé le reste, soit un effet métabolique secondaire. Une modification d'une céréale ou d'un maïs OGM, en fonction des gènes insérés pour le transformer en OGM, peut avoir des résultats différents. C'est-à-dire que c'est pas parce que cet OGM-là a cet effet-là que tous en auront, et il y en a peut-être qui en ont bien plus d'effets. Ce qui est ça, c'est quand même marquant, c'est que c'est cet OGM que mangent les Américains, voilà. Et cet OGM que nous importons et que les agences européennes, y compris françaises, ont autorisé à l'importation et à la contamination de l'alimentation. Aujourd'hui, seuls 2 OGM, un maïs et une pomme de terre, sont cultivés dans quelques pays européens. Ce qui n'empêche pas 27 millions de tonnes de soja transgénique d'entrer chaque année dans les ports européens. Ce soja sert à nourrir nos animaux de boucherie, mais il entre aussi dans la composition de nombreux produits alimentaires. Nous, ce que nous voulons avec cette étude, c'est que, il y ait un moratoire parce que c'est assez grave pour dire, écoutez, on ne va pas manger ça sans le savoir. Et le problème, c'est qu'on a importé tout et n'importe quoi, ou qu'on a cultivé tout et n'importe quoi aux États-Unis. Et 2, que d'autres études soient refaites et qu'on oblige tous les producteurs d'OGM à refaire ce type d'études avant d'exercer leur commerce. De cualquier forma, una cosa es segura. Fue gracias a esos estudios insuficientes por lo que los transgénicos de Monsanto invadieron el mundo, principalmente América del Norte y del Sur, Asia y Australia. En 10 años los cultivos transgénicos se han extendido por más de 100 millones de hectáreas. El 70% son resistentes al Roundup y el 30% restante ha sido manipulado genéticamente para fabricar un insecticida denominado BT. Desde 2001, la compañía publica un documento titulado
The Pledge, la promesa, una especie de carta ética en la que intenta responder a sus detractores justificando sus prácticas. En el corazón de su oposición a los transgénicos se encuentra singularmente la cuestión de las patentes. Eso que Monsanto llama sus derechos de propiedad intelectual, que deben proteger sus inversiones. En América del Norte, cualquier granjero que compre semillas transgénicas debe firmar un contrato de empleo de la tecnología, mediante el cual se compromete a respetar la patente que la compañía posee sobre el gen manipulado. En Estados Unidos, los alimentos transgénicos están protegidos por la ley de patentes. Por esa razón, no tengo derecho a guardar granos para sembrarlos el año siguiente. Es una protección para Monsanto y las empresas dedicadas a la biotecnología, porque han invertido muchos millones de dólares para crear esta tecnología nueva. ¿Cómo puede saber Monsanto que alguien ha vuelto a plantar sus semillas? No sé responder a esa pregunta. ¿Cómo puede saber que alguien ha plantado de nuevo sus semillas? Es una buena pregunta para Monsanto. La pregunta es tan delicada que Monsanto prefiere ignorarla haciendo bellas promesas. En el caso de que aparecieran variedades que nos pertenecen, de forma no intencionada, en las tierras de un agricultor, nos comprometemos a encontrar una solución que satisfaga tanto al agricultor como a nosotros. Pero la realidad resulta mucho menos idílica. El Centro para la Seguridad Alimentaria de Washington ha publicado un estudio sobre los agricultores demandados por Monsanto por no respetar su patente sobre semillas. Se han contado al menos un centenar de procesos y numerosas quiebras. Entre las víctimas se cuenta Troy Rush, un agricultor de Indiana. Nuestra historia comienza en 1999. Un caballero, y no es el término más apropiado, se presentó en la granja de mis padres. Dijo que era un detective privado contratado por Monsanto. Nos dijo que estaba investigando a agricultores sospechosos de haber guardado una parte de sus semillas. Nos preguntó directamente si ese era nuestro caso. Le contestamos que no. Y le enseñamos las facturas de compra de herbicidas y grano. Incluso le dimos las direcciones de los vendedores para que lo comprobara personalmente, pero declinó nuestra invitación. Después de aquel incidente, Monsanto demandó a mi familia. Monsanto presentó documentos que, supuestamente, eran análisis de muestras recogidas en nuestra granja. Para obtener las muestras, Monsanto tuvo que entrar en nuestras tierras sin autorización y robarlas. Recuerdo que aquel año habíamos plantado 200 hectáreas de soja Roundup Ready. Era un contrato que teníamos con un productor de semillas para producir simiente. El contrato era muy preciso porque indicaba dónde íbamos a sembrar. Era muy fácil de comprobar y todo el mundo lo sabía. ¿Por qué negociaron un acuerdo amistoso con Monsanto? Al cabo de 2 años y medio, la familia estaba completamente destrozada. A causa del estrés. Sus acciones amenazaban el trabajo de 5 generaciones. Si Monsanto hubiera ganado, lo habríamos perdido todo. Y ellos se lo habrían quedado todo. ¿Por qué hace todo eso Monsanto? Para controlarlo todo. ¿Las semillas? Sí. Quieren controlar la simiente. Quieren apoderarse de la vida. Se trata de la base de nuestra alimentación. Quieren apoderarse de la comida, de toda la alimentación. Entre 1995 y 2005, Monsanto adquirió una 50 de compañías semilleras en todo el mundo. Esas adquisiciones afectan a las semillas de soja, maíz, algodón, de trigo
pero también de legumbres, tomates, patatas y sorgo. Por doquier crece la inquietud por este monopolio que a la larga podría conducir a la desaparición pura y dura de todas las semillas no transgénicas. Monsanto, no food shall be grown that we don't own. And more regulations to get people in a situation where it's impossible to continue. And who moves in? The corporations to take over the land. More and more we're seeing, so many stories on my website recently, more and more people are having their community gardens destroyed because they're told it's not in the zonal regulations, even though people are hungry and are getting the food for nothing. They're being banned from growing food in their front garden and all the other stuff at a time of great economic challenge. And this is what Dr. Richard Day said in 1969. Growing food will be banned by saying it isn't safe, and the state corporations will control all food production. The supply and distribution of food will be monitored so that no one can give food to a fugitive of the system. And they're also doing it by changing the regulations to stop people growing food at home. So that all these things are coming together so that only the Food Inc., big food, will control the food chain. And who gets food? Those that conform to the system. Now, as long as farming was done for food and for taste and was done so farmers have livelihoods, that's how it worked. You grew a crop, you saved some seed, you ate the rest, and you continuously had food. But a few decades ago, the big companies who had created chemicals, the chemicals that were used in the war, which were then used in agriculture, pesticides, herbicides, they started to get into the seed sector. And they said, it's not fair that farmers save seeds because they're stealing from us, because we could make all this money. And that's how the corporations think just now. They first work out how they could make money, and if they can't, they define that as theft. I'll give you an example. Canada did not want to sell its water. Company wanted to buy its water and sell it in California. Canada said, we don't want to sell it. They sued the country. They sued British Columbia and said, you're stealing our profits. Now, these chemical companies did the same with seeds. They said, we have to have laws that prevent farmers from saving seeds. And normally when something so crazy is introduced in society, a very fancy word is created. They defined a term called intellectual property rights. And they said seed is their intellectual property. In order to define seed as their property, the companies realized that first they will modify it slightly. And that's why they created genetic engineering and transgenics, so that they bring a gene from a bacteria and put it into the plant and say, now we've made something new. Now we are creators, therefore we are owners. Las semillas del suicidio. Es el título de un libro escrito por Vandana Shiva. Esta física, ganadora del Premio Nobel Alternativo, dirige una fundación económica y una red de granjas productoras de semilla bautizada Nadjana. Vandana Shiva ya luchó contra la primera revolución verde, aquella de los años 60 que introdujo la agricultura industrial en la India. En la actualidad denuncia la que ella denomina Segunda Revolución Verde, la de los transgénicos de Monsanto protegidos por patentes. La diferencia entre las dos es que la primera Revolución Verde fue dirigida por el sector público y las agencias gubernamentales controlaban la investigación. La Segunda Revolución Verde está dirigida por Monsanto.
La segunda diferencia es que la primera revolución verde tenía el objetivo oculto de vender más productos químicos, pero su motivación principal era producir más alimentos y alcanzar la seguridad alimentaria. Al final, aunque se hiciera en detrimento de otros cultivos como las leguminosas, se produjo más arroz y trigo para alimentar a la gente. La segunda revolución verde no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria. Su único objetivo es aumentar los beneficios de Monsanto. Ellos siempre han dicho que la manipulación genética es un medio para conseguir patentes. Ese es su verdadero objetivo. Si observan la estrategia de investigación que Monsanto desarrolla en este momento, la compañía está probando una veintena de plantas en las que ha insertado el gen BT, la mostaza, el gumbo, la berenjena, el arroz, la coliflor. Una vez que imponga como norma el derecho de propiedad sobre los granos modificados genéticamente, podrá empezar a cobrar derechos de autor. Todos dependeremos de Monsanto por cada semilla que plantemos y cada campo que cultivemos. Si controla las sementes, controlará la alimentación. Y ellos lo saben, esa es su estrategia. Eso es más poderoso que las bombas, más poderoso que las armas. Monsanto responde a estas enérgicas acusaciones afirmando que nada de eso es cierto y esgrime los compromisos de su promesa: integridad, diálogo, transparencia, compartir. Queremos participar de forma constructiva en el proceso por el cual sociedades de todo el mundo intentan encontrar buenas respuestas a esas cuestiones. ¿Los productos serán seguros para el medio ambiente? ¿Cómo afectarán a la biodiversidad? ¿Cómo afectarán a otras plantas, insectos y pájaros? ¿Qué ocurre con el cruce de genes? ¿Qué ocurrirá si los genes invaden especies salvajes? Para mí todo eso significa, entre otras cosas, escuchar atenta y respetuosamente todos los puntos de vista. Como quien no quiere la cosa, Robert Shapiro acaba de hablar de un tema muy delicado que preocupa extraordinariamente a todos los detractores de los transgénicos: la contaminación transgénica. Monsanto prefiere hablar de presencia accidental como consecuencia del orden natural. Al parecer, los transgénicos ya han contaminado el maíz mexicano. Eso es lo que demuestra un estudio publicado por la revista científica Nature, firmado por el profesor Ignacio Chapela, de la Universidad de Berkeley. El artículo ha provocado una intensa polémica. Durante 15 años he trabajado con comunidades indígenas de Oaxaca, en México, para enseñarles a analizar su medio ambiente. Uno de mis estudiantes les está enseñando a detectar los alimentos transgénicos. Llevamos una lata de maíz americano en conserva que tenía que servirnos de control positivo, porque sabíamos que era maíz transgénico. Necesitábamos un control negativo y pensamos que el maíz mexicano era perfecto para eso, porque es el maíz más puro y mejor conservado del mundo. Cuando analizamos las muestras, descubrimos sorprendidos que el maíz que creíamos que no era transgénico ya contenía ADN transgénico. Fue una gran sorpresa comprobar que las variedades tradicionales, preservadas y mantenidas localmente desde hacía 10.000 años, ya estaban contaminadas por transgénicos procedentes de Estados Unidos. Me parece que puede ser una estrategia de una compañía como Monsanto. Lo que no puede alcanzar a nivel legal, lo alcanzas a través de la contaminación. Y nosotros pensamos en un momento dado que la contaminación incluso puede ser hecha a propósito.
Si el lugar de origen del maíz está contaminado, ¿qué importa si otro lugar del planeta se contamina? Entonces, ¿esto a quién beneficia? Solamente a las empresas transnacionales como Monsanto. El mundo transgénico ya está en marcha en América del Sur, donde en 2007 se sembraron 40 millones de soja Roundup Ready. La conquista comenzó 10 años antes en Argentina, el único país que autorizó oficialmente los cultivos transgénicos. Desde entonces, los transgénicos se han extendido misteriosamente por los países vecinos, como Brasil o aquí, en Paraguay. En 2005, el gobierno paraguayo legalizó finalmente los cultivos clandestinos para salvar sus exportaciones de soja, especialmente a Europa, donde el etiquetado de los transgénicos es obligatorio. Una forma de reconocer que el Ministerio de Agricultura se enfrentaba a un hecho consumado. Cuando se aprobó la utilización del transgénico, había entrado originalmente el transgénico en forma irregular. ¿Y se sabe cómo entraron las semillas? ¿Cómo entraron? ¿Por la bolsa negra o...? No, nosotros le llamamos esos bolsas blancas. No le llamamos, ustedes le llamarán bolsas negras, nosotros le llamamos bolsas blancas. Son semillas que no tienen certificaciones oficiales. ¿Se sabe si Monsanto tuvo un papel en el contrabando de semillas? Quizás las empresas pudieron haber promocionado sus variedades, sus líneas de semillas. Evidentemente, y como le digo, el gobierno tuvo que reaccionar ya proactivamente, pero una vez ocurridos los hechos. Sea cual fuere su origen, el contrabando fue un buen negocio para Monsanto. Desde que los cultivos fueron legalizados, la compañía ha conseguido que los productores paguen derechos por cada tonelada de soja producida. Igual que en Brasil. GMOs are also a source of genetic pollution, and genetically engineered wheat has now been discovered contaminating commercial fields of wheat in Oregon. Both Japan and South Korea immediately halted shipments of wheat from the United States after learning about this genetic contamination, meaning that Monsanto's genetic pollution will cause enormous economic harm to U.S. farmers and U.S. exports. In the United States, there have been large grassroots campaigns across the country pushing for GMO labeling on foods so that consumers can make an informed choice at the grocery store. Around the world, the people have spoken, and they want GMOs labeled, or GMOs banned altogether. But corporations like Monsanto are spending millions of dollars lobbying at the state and federal level to influence politicians to keep GMOs legal and hidden in your foods, so that consumers have no idea they're buying them. Y un grupo de compañías biotecnológicas, incluida Monsanto, crea un foro online para hacer frente a las crecientes críticas a sus productos transgénicos por parte de los movimientos sociales. Este sitio web pretende informar sobre el uso de estos componentes en la agricultura y en la producción de alimentos. Es la bóveda global de semillas Svalbard. Está situada cerca de Longyearbyen, en el archipiélago noruego de Svalbard. Es el almacén de semillas más grande del mundo, creado para salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivos que sirven como alimentos. Se conoce popularmente como bóveda del fin del mundo. Se construyó a 130 metros de profundidad en una montaña de piedra arenisca en la isla de Spitsbergen. La obra se inició en marzo de 2007 y se inauguró el 26 de febrero de 2008 con 100 millones de semillas procedentes de un centenar de países de todo el mundo. Se divide en 3 almacenes, tienen capacidad cada uno para 2.000 millones de semillas que solo serán extraídas en caso de que se hayan agotado o se destruyan.
el tema de la marihuana yo te diría que va por otro lado, que tiene que ver con tener una mirada quizás más liberal, sentir que los adultos tienen que tener libre acceso, pero yo creo que no es bueno confundir los temas, porque la expectativa de la población, sintiendo que el batatazo al narcotráfico es porque yo legalizo la marihuana, yo creo que no conversa. En mi opinión, lo hemos conversado con los delegados de Uruguay, de hecho estamos conversando muchos temas en otro ámbito. Ese es primer lugar. En segundo lugar, viene toda una problemática bien grande. En primer lugar, ¿quién va a producir la marihuana? Y aquí no nos olvidemos que hay intereses económicos muy fuertes a nivel internacional que están detrás del tema de la legalización. O sea, sin ir más allá, en Uruguay hay una polémica muy fuerte que George Soros, que es un multimillonario, es el que ha financiado los comerciales de televisión, salió en la tercera que iba a financiar una evaluación objetiva de cómo resultaba. Sin embargo, George Soros es el principal accionista de Monsanto, ¿ya? Monsanto, semilla transgenia, marihuana, ¿ya? Entonces, cuando tú dices, el Estado uruguayo va a licitar la producción, porque lo va a vender después nomás, hoy en día el mercado de la marihuana es un mercado muy, muy lucrativo. And here, in terms of reducing the population, how about this? First of all, sperm counts in many parts of the world are plummeting. Why? They want to reduce the population, plummeting. And here's one. The third generation of rats fed genetically modified food becomes sterile. And there's a company, a biotech company, a small one in California called Epicyte, and they came up with something called the Epicyte gene. You know, long ago today, when we started, and I was talking about crazes, well, crazes, okay, crazes. What they did was isolate the gene that makes people sterile. It is a gene which, if it becomes part of your genetic structure, attacks sperm. It attacks sperm if you are male and kills them, so you are sterile. And any sperm entering the female that has that genetic part of its structure, then attacks the sperm and kills it, so they're sterile. Now, why would you create that? Well, okay, I don't know. But what did they then do, Epicyte? They genetically engineered that gene into frigging corn. And then we go the next step. Monsanto and DuPont set up a joint venture to take over the Epicyte gene and commercialize it. A new world order.